Después de hablar del secreto de la calabaza mágica hace unas semanas, comencé a recordar las películas que generalmente emitían en los canales de televisión cuando todavía no tenía que pagar impuestos ni registrarme en Hacienda. La mejor época de mi vida, si les soy sincero. It's the greatest moment of my life. Al crecer te das cuenta que el deseo más estúpido que puedes tener de niño es pedir ser adulto. Cuando eres un niño todo es mejor, y es por ello que muchas de las películas que conforman ese pedazo de cielo al que llamamos infancia varían demasiado en calidad, y cuando eres un joven adulto vuelves a ver ciertas películas con una emoción indescriptible, creyendo que serán tan buenas como las recordabas, pero te comienzas a dar cuenta de que efectiva y objetivamente algunas películas realmente no son tan buenas. Aún así, estos últimos meses he revisitado obras que marcaron una época bastante alegre de mi existencia. Algunas se han convertido en gustos culposos y otras solamente en un lindo recuerdo. Pero aquí es cuando Jimmy el Durazno Gigante entra al escenario, ya que solamente la recordaba como la película extraña del durazno y los bichos. No tenía recuerdo alguno de la película más que su premisa en ideas muy generales y sus personajes, entre ellos un ciempiés que tenía una apariencia parecida a un marinero, y una araña que según recuerdo venía de Francia. Así que me encaminé en la búsqueda de la adaptación cinematográfica de una de las historias más célebres y recordadas del escritor británico Roald Dahl, del que ya hemos hablado antes en el canal. Para dar un poco de contexto y antecedentes de la obra en la que se basa la película, Jimmy el Durazno Gigante fue publicada en 1961 por el autor británico Roald Dahl, quien dedicó la novela a su hija Olivia de 6 años. Durante las décadas posteriores, muchos productores estaban interesados en conseguir los derechos para una adaptación cinematográfica de la novela, pero el autor no estaba interesado. En 1976 hubo una adaptación televisiva por parte de BBC One, pero no sería hasta 20 años más tarde que una adaptación a la pantalla grande llegaría por parte del equipo responsable del extraño mundo de Jack. Como mencioné en el video de Coraline y la puerta secreta, Tim Burton y Henry Selick fueron los principales responsables de The Nightmare Before Christmas. No quiero entrar mucho en detalles, pero la película se basa en un poema que Burton escribió en el año 1982 después de terminar su cortometraje llamado Vincent. Su plan originalmente era adaptar el poema en un especial de televisión de 30 minutos. En ese entonces, Selick también trabajaba como animador en los estudios Disney, y cuando presentaron la idea a la compañía, los ejecutivos dijeron: oye, qué buena idea, pero estancaron el proyecto y despidieron a Burton 2 años después. En esa época Burton todavía no era reconocido como lo es ahora, tenía un par de cortometrajes dirigidos y había sido director de una película independiente. Pero fue cuando lo contrataron en Warner Brothers que Burton fue responsable de éxitos como Beetlejuice o Batman, y cuando volvió a Disney para trabajar en el proyecto que llevaba más de una década estancado, los ejecutivos tuvieron la excelente idea de marketing de promocionar la película con el nombre de Tim Burton. Y ese es el motivo por el que muchas personas, incluyéndome, creían que la película había sido dirigida por Burton, pero quien estaba en la dirección del proyecto era Henry Selick. No quiero ahondar más en la producción del extraño mundo de Jack, pero al día de hoy es una película de culto icónica con letras mayúsculas, perfecta para poner el 31 de octubre y cantar This is Halloween a todo pulmón. Pero de esta película hablaremos en otro video. Años después de fallecer Roald Dahl en 1990, su viuda, Felicity Dahl, llegó a un acuerdo con Disney para una adaptación cinematográfica. Burton y Selick volvieron a unir fuerzas para sacar adelante el proyecto, con Selick de nuevo en la dirección. El proyecto fue estrenado en primavera del año 1996 y fue un fracaso en taquilla. Con un presupuesto de 38 millones, la película solamente recaudó 29 millones, pero con una buena recepción por parte de la crítica y audiencias. Al igual que con El extraño mundo de Jack, la cinta se volvió un éxito en el mercado de video, y con los años adquirió el estatus de un clásico de culto. Y hoy, a 24 años de su estreno, aún hablamos de esta bella película, que al igual que El secreto de la calabaza mágica y muchas otras películas de las que nunca supe el nombre, conocí gracias al canal de Disney XD, o díganle XD, eso no importa, pero hablemos en sí de la película y de sus aspectos más importantes. La cinta toma lugar a finales de la década de los 40 en Londres. Conocemos a James y a sus padres, quienes se presentan en un ambiente familiar cálido y amoroso. El padre de Jim le dice que irán a Nueva York, a la tierra de las oportunidades, donde todos los sueños se hacen realidad.
Recordemos que nos encontramos en un ambiente post Segunda Guerra Mundial y muchas personas en un contexto histórico emigraron de Europa hacia Norteamérica por distintas crisis financieras en el viejo continente y por la promesa de un mejor estilo de vida. Momentos más tarde de que nos presentan a la familia de Jimbo, aparece un tenebroso rinoceronte que se lleva a sus padres. Este entonces es enviado a vivir con sus tías Spiker y Sponge, quienes son una total pesadilla para él. Lo toman por su esclavo personal, lo insultan, lo menosprecian y por si fuera poco ni siquiera lo alimentan correctamente. Por lo que, harto del suplicio diario de estar con esas brujas, a Jim solo le queda aferrarse al sueño de su padre, ir a Nueva York y visitar el Empire State, el edificio más grande del mundo. Una noche James se encuentra con una pequeña araña en una ventana de la casa. Le dice que huya, pero a la mañana siguiente se arma un escándalo por la pequeña arácnida. Así que Jim la toma y la lleva fuera de la colina, donde se encuentra con un enigmático personaje, que será clave para el desarrollo del argumento. Nunca conocemos mucho de este sujeto, pero él es quien le da a James las mágicas lenguas de cocodrilo. Estas pequeñas cosas verdes que hacen crecer tanto al durazno en el que el protagonista viajará a lo largo de la cinta. Pero vamos por partes. Después de que el durazno adquiera proporciones inusualmente enormes, las tías arpías de Jimbo lo utilizan con fines lucrativos como cualquier persona con un nulo sentido moral lo haría. La calidad de vida de Jim sigue empeorando, pero un día mientras sale a recoger la basura, descubre una última lengua de cocodrilo, que le da la capacidad de entrar en el durazno gigante, y es aquí donde encuentra a una pandilla de insectos antropomorfos, un ciempiés, un saltamontes, una lombriz, una mariquita, una luciérnaga y una araña, que es a quien salvó Jimbo de ser aplastada por sus malvadas tías anteriormente. Ellos, al igual que Jim, temen u odian a Spiker y Sponge, y deciden hacer algo al respecto. Después de presentarse de manera breve, el ciempiés corta la rama que une el durazno con el árbol para huir de las tías de Jim. Tenemos una secuencia en la que se muestra el durazno rodando por toda la colina hasta llegar a un barranco y caer al océano. Jim y los insectos pierden el conocimiento y cuando despiertan al siguiente día se dan cuenta de que están en alta mar. Se las arreglan para conseguir movilidad utilizando a lombriz como carnada para gaviotas y amarrándolas con tela de arañas. Pero en el proceso se encuentran con un tiburón mecánico con una estética bastante cercana al steampunk, que es derrotado por el trabajo en conjunto de los insectos y Jim, autodestruyéndose en el proceso. Después de la victoria, Jimbo les comparte su idea a los insectos de ir a Nueva York, a la tierra de las oportunidades, y visitar el edificio más grande del mundo. Estos aceptan y al mismo tiempo se emocionan. El encargado de manejar el durazno es Ciempiés, quien presume conocer el mundo y haber viajado por los 7 mares anteriormente. James tiene una conversación interesante con Lombriz, quien es increíblemente paranoico y se muestra con bastante ansiedad en este viaje. Así que Jim le da un consejo que él aprendió de sus padres: ver alguna dificultad, problema u obstáculo desde otro ángulo. Y creo que este es uno de los puntos más importantes de la película, ya que más tarde él tendrá que poner en práctica su propio consejo para enfrentarse al terrible rinoceronte que devoró a sus padres. La tripulación comienza a tener un enorme apetito, y para evitar que Ciempiés termine devorando a alguno de sus compañeros, Jim dice: oigan, viajamos en un durazno gigante. ¿Es en serio? Y aquí tenemos una secuencia animada bastante increíble a nivel técnico, que muestra un dinamismo bastante interesante entre los personajes con un número musical. Por cierto, antes de ver la cinta de nuevo para hacer este video, no recordaba que la misma tuviera tantas canciones. Todos quedan satisfechos por el alimento y duermen, pero al despertar al siguiente día, se dan cuenta de que están muy al norte, por así decirlo. Y al enfrentar a Ciempiés por ser el responsable de la navegación del durazno, él dice la verdad. Sí conocía el mundo y los océanos, hablando técnicamente, debido a que vivía entre 2 páginas de la revista National Geographic. ¿Verdad? Bueno, es que antes vivía entre 2 páginas de National Geographic. Una revista muy buena. Debo decir que por la actitud de este personaje y algunos aspectos de su personalidad, me recuerda bastante a Popeye el Marino. Pero siguiendo con la historia, la tripulación es consciente de que en este momento necesitan una brújula para poder navegar hacia Nueva York. Así que nuestro quilópodo favorito decide sumergirse en las profundidades de las aguas heladas en busca de una brújula. Y encuentra una, pero en un barco de fantasmas. Y ahora que lo pienso, es como si todo lo malo le pasara a este sujeto durante toda la película. Seguramente de niño reconociste al capitán de esta nave fantasma.
Y es que los animadores de la cinta utilizaron la misma marioneta de Jack Skellington que habían utilizado en El extraño mundo de Jack, pero al entrar al barco, Cien Pies pregunta lo siguiente: ¿será esto una señal de que aquí tenemos un episodio crossover, como diría Mr. Peanut Butter? What is this? A crossover episode? Seguramente Jack se volvió a aburrir de Halloween. Jimbo y la araña bajan a ayudar a Cien Pies y terminan en una pelea contra los piratas. Y pregunta importante, ¿saben por qué los esqueletos no tocan música en la iglesia? ¡Porque no tienen órganos! Después de conseguir la brújula y vencer a los piratas fantasmas, la tripulación se pone en marcha rumbo a Nueva York, y esta vez sí saben lo que están haciendo. Y es en estas pequeñas escenas donde se muestra la relación entre personajes, cómo pasan de la apatía hacia la amistad, y vamos conociendo pequeños detalles de cada uno. Por ejemplo, James descubre que Saltamontes toca el violín y es un maestro en ello. De cierta manera, los insectos se convierten en una nueva familia para James, que le muestra afecto, amor y, más importante aún, la aceptación que tanto necesita. Finalmente están sobre Nueva York. Lo han logrado. Han viajado a través del cielo, han surcado entre las nubes miles de millas rumbo a la tierra donde los sueños se hacen realidad. Pero antes de poder descender, el rinoceronte vuelve por Jim, quien no se dejará devorar esta vez. Lombriz le repite lo que él le había dicho anteriormente: el ver las adversidades desde otro ángulo, el saber que los problemas no dejan de estar allí, pero que depende de nosotros cómo manejamos la situación. Jim decide dejar de tener miedo. Él no dejará que el rinoceronte devore a sus amigos como lo hicieron con sus padres, así que lo enfrenta. Pero eso no quiere decir que realmente deje de tener miedo, y es algo que tenemos que aprender como seres humanos. El enfrentar los problemas no quiere decir que dejamos de tener miedo, que no dejamos de tener inseguridades, y en ocasiones estamos aterrados porque no sabemos qué hacer, no tenemos idea de qué es lo que sigue. Pero es importante dar un salto de fe y creer que todo puede mejorar. Después de enfrentar al rinoceronte, James descubre que ha aterrizado en la cima del Empire State, pero sus amigos insectos han desaparecido. Además, un durazno gigante no es algo que fácilmente pase desapercibido en la Gran Manzana, así que toda la ciudad se entera del asunto, y logran bajar el durazno a tierra firme. Desafortunadamente, en ese momento, las tías de Jimbo entran en escena. Al parecer viajaron por todo el océano para llegar a Nueva York. Mienten diciendo que James es un mitómano, pero este las acusa por el maltrato físico y verbal que vimos desde el principio de la cinta. Y en cierto momento una de ellas toma un hacha y no lo piensa dos veces antes de atacar mortalmente a su sobrino. Solo diré que eso escaló demasiado rápido. Por suerte, mientras intenta sobrevivir a sus tías con intenciones homicidas, los insectos descienden del cielo para ayudar a Jim a acabar con esto de una vez por todas, y se deshacen de Spiker y Sponge. Todos festejan y comparten el durazno con toda Nueva York, dejando la semilla como la nueva casa de Jim y su nueva familia de insectos. Esta película es un híbrido que mezcla animación stop motion con acción real, similar a lo que se hizo con la película de Quién engañó a Roger Rabbit. Al comienzo de su producción, Henry Selick, el director, quería que la cinta estuviera hecha enteramente en animación stop motion, pero para ajustarse al presupuesto del estudio, se hizo un segmento animado y otro con acción real, y es en el final cuando estos se mezclan. Creo que en la historia se encuentran varios simbolismos, uno de ellos es el rinoceronte. Creo que lo que representa este ser para Jim es la muerte de sus padres, o al menos la percepción de un niño frente a un evento que deja secuelas psicológicas. Leyendo algunas teorías de la película, algunos piensan que el rinoceronte hace referencia a una locomotora, por ello es tan estruendoso y está rodeado de vapor, por lo que si nos ponemos a pensar en esto como posibilidad, quizás los padres de Jim fueron arrollados por un tren, lo que hace que los comentarios de las tías malvadas sean mucho más oscuros de lo que parecen. Esta es una película que gira en torno a la percepción. Esta es la clave de todos los acontecimientos de la cinta. Obviamente hay elementos fantásticos en la narrativa de la misma, pero en líneas generales es un niño que se encuentra lidiando con la muerte de sus padres y ve las cosas desde otro ángulo, pero que termina cumpliendo el sueño de sus padres, viajando a un país lleno de oportunidades y con algunos insectos antropomorfos que se convirtieron en su nueva familia. Como dato curioso, desde hace unos años Disney planea hacer un remake de la película y para ello contrataron a Sam Mendes, quien dirigió cintas como American Beauty o Skyfall, pero el proyecto quedó estancado por el trabajo del director en la película 1917, que estrenó el año pasado, así que es muy probable que en un par de años una nueva versión de Jim y el durazno gigante llegue a los cines.
Esta película es un pedazo de infancia que guardo con mucho cariño de manera personal. Al verla me transporta a una época más simple, ¿saben? Cuando yo percibía las cosas de manera distinta. Pero al final, todo se reduce a eso. Sin darme cuenta, esta es la segunda adaptación cinematográfica basada en una novela de Roald Dahl de la que hablo en el canal. Quizás la próxima sea Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Pero quién sabe, eso ya lo veremos en otro video. Ustedes díganme a través de mi cuenta de Instagram de qué otra película les gustaría que hablara. Y de paso pueden seguirme. Les dejo mis otras redes sociales en la descripción de este video. Espero les haya gustado el mismo y si les gusta el contenido los invito a suscribirse al canal para ver nuevos videos cada semana. Muchas gracias a los Patreons por apoyar al canal y a los que comparten y recomiendan el contenido. Yo me despido, mi nombre es Isbia Onira y nos vemos en el próximo video.